Bienvenidos a otro tiempo más de reflexión. Hemos estado en los anteriores bloques hablando acerca de los hábitos, de los buenos hábitos que debemos desarrollar como gente que confía en Dios y que deseamos vivir una vida fructífera en Dios. Hemos tomado como personaje de inspiración la vida de José. José, quien fue terrenalmente el padre del Señor Jesús juntamente con María. Y hemos estado viendo los hábitos, hemos estado viendo las virtudes que un hombre de Dios debe de tener, un hombre que confía en Dios como hombre, como esposo, como padre, como creyente. Y vimos que José nos muestra en el pasaje bíblico, ahí en Mateo, empezamos en Mateo capítulo 1, vemos las virtudes y vimos 4 y quiero hoy terminar una sesión de 6 virtudes. Quiero hablar de las 5 y las 6, pero vimos ya 4 virtudes, vimos cómo es que José era un hombre digno de confianza, y es la primera virtud. Nosotros los hombres debemos de ser hombres de confianza, que Dios pueda confiar en nosotros. Vimos también que José, su segundo hábito era un hombre protector, cariñoso con su familia. Vimos que era un hombre de obediencia como rasgo número 3 o como cualidad o virtud número 3, como buen hábito. Vimos el número 3 que era un hombre de obediencia. Dios se agrada de un sacrificio de parte nuestra llamado obediencia. Dios no busca otro sacrificio más que la obediencia a Él y a su palabra. Y vimos el número 4. Ahí fue donde nos quedamos. Vimos cómo José era un hombre protector que cuidaba de su familia. Y hoy en el punto número 5, en la virtud número 5, quiero hablarte cómo José, él mismo llevó a su hijo al templo. Y eso nos habla de que él era un hombre espiritualmente responsable. Y para eso el pasaje en Lucas capítulo 2 nos dice en el versículo 21 que 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo, dice la Biblia, para la ofrenda de la purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que, dice, sus padres, José y María, lo llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Esta es una de las virtudes mucho más sobresalientes, uno de los hábitos más sobresalientes en un hombre de Dios, de un verdadero hombre de Dios que sabe y entiende perfectamente bien el ejercer su paternidad, su sacerdocio santo para con su familia. José nos muestra exactamente ese buen hábito, esa virtud en este pasaje bíblico, porque un hombre verdadero no le transfiere ni a su cónyuge ni a nadie más el ser él mismo. Él toma su responsabilidad de ser él mismo quien guíe a sus hijos, quien pueda guiar a su familia hacia la persona de Jesús. José nos muestra cómo él no descuidó sus obligaciones como un buen judío que era, pues la Biblia dice que cumplidos los 8 días llevó a Jesús al templo para ser presentado ante Dios. José no tomó la actitud de hoy en día, desgraciadamente muchos padres toman de que, lo haremos después, hombre, después lo hacemos, cuando sea conveniente, cuando podamos. No, José no tomó esa actitud, él era un hombre responsable. Nadie llega a ser un buen padre creyente sin antes sabernos disciplinar a nosotros mismos. José no lo hacía. José se supo disciplinar a sí mismo. José supo cumplir su deber como padre y como hombre para con Dios y para con su familia. Ahí tenemos ese quinto hábito, esa quinta virtud en la vida de José. Él era un hombre espiritualmente responsable y como hombres tenemos que desarrollar ese hábito en nuestras vidas, de ser espiritualmente responsables de la vida espiritual de nuestras familias, de nuestros hogares. Y el sexto y último hábito o virtud que aprendemos como hombres de Dios en la vida de José o a través de su vida, inspirándonos en su vida, en su ejemplo, era que José era fiel y José era firme en su vida espiritual. Y nosotros necesitamos desarrollar esa virtud, ese buen hábito
en nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, el saber ser fieles y ser firmes en nuestras vidas espirituales. Era la obligación en la ley judaica que los judíos tenían que ir al templo por lo menos una vez por año. Y aquí vemos que José y María, como los padres de Jesús, que eran fieles, y vemos que lo hicieron en el capítulo 2, verso 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, dice, asistieron al festival como siempre. ¿Se fijan? Hay muchos que empiezan la vida cristiana con mucho entusiasmo. Oh, sí, bien animado. Pero dentro de poco, ¿qué es lo que pasa? Vemos a muchos fracasando, desviándose, etcétera. No aprenden a desarrollar fidelidad en sus vidas. No son firmes ni en sus convicciones y por lógica no son fieles a Dios. En otras palabras, no echan raíces. Y con eso digo lo siguiente: ser fiel es una virtud. Ser fiel, ser firme es una virtud. Mejor es ser paciente, dice Proverbios 16, que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar toda una ciudad. Dicen que la fidelidad es como una joya, y lo es, la fidelidad. Para mí, en lo personal, vale más un cristiano fiel, un creyente fiel, que uno con mucho talento, con muchas capacidades o con muchos dones. ¿Por qué? Porque fidelidad, obediencia a Dios son las virtudes más valiosas en los hombres de Dios. Así que, haciendo un repaso de las virtudes y de los hábitos que debemos desarrollar, vemos que a través de la vida de José que debemos de aprender a ser hombres en los que Dios pueda confiar. Debemos, número 2, de ser cariñosos. Debemos de aprender a ser cariñosos con nuestras familias. Y número 3, a ser hombres, varones de obediencia, a ser hombres que cuidamos. Número 4, que seamos buenos protectores de nuestra familia. Y número 5, que acabamos de ver, ser hombres espiritualmente responsables. Y finalmente, ser hombres fieles y firmes. Quizás estás ahí y en algún momento de estas charlas has entendido para dentro de tu corazón que lo que tú necesitas es tener esa paz de Dios, esa comunión. Dicho de otra forma, con otras palabras, tener esa relación, esa comunión con Jesús. Y te das cuenta que no lo has hecho hasta ahora, pero te gustaría hacerlo en este momento. Y para mí va a ser un honor hacer una oración contigo. La Biblia le llama la oración de confesión de fe para salvación. Dice la Biblia que con el corazón creemos para ser justificados, con nuestra boca hablamos para salvación. Confesamos para salvación. Así que haz esta oración conmigo ahí donde tú estás. Señor Jesús, yo vengo arrepentida delante de ti. Me arrepiento de haber vivido una vida separada, alejada de ti. Y hoy vengo, Señor, a rendir mi vida a ti, confesándote y aceptándote como mi Señor y mi único Salvador. Yo confieso que tú, Señor Jesús, eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Declaro que a partir de hoy yo soy tu hijo, tu hija. Amén. ¿Hiciste esa oración? La Biblia dice que es la oración más importante que nosotros pudiéramos hacer. Y que si eres un padre, una mujer que a través de bloques de reflexión que hemos estado teniendo, te diste cuenta, realizaste en tu vida que yo necesito desarrollar esos buenos hábitos y sientes que te sientes atorado o atorada en algún momento de tu vida para desarrollar esos hábitos, me gustaría orar contigo, ahí donde tú estás. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Señor, yo decido, después de escuchar a través de estos momentos de reflexión, Señor, escuchar acerca de estos principios, de crear estos hábitos que ya pusiste en mí, de desarrollar estas virtudes que ya pusiste dentro de mí. Yo tomo el compromiso, el pacto en este momento, decido empezar a trabajar en mi vida cualquiera de estos hábitos que no están desarrollados en mí, a desarrollarlos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Yo declaro que seré un hombre valiente, un hombre disciplinado, un hombre esforzado, que va a confiar en ti y va a desarrollar estos hábitos para la bendición no solamente de mi vida, sino de todos aquellos que me rodean. Así lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues qué gusto tan enorme que hayamos podido compartir en este bloque de reflexión. Quiero animarte a que estés pendiente de nuestro próximo bloque. Vamos a seguir hablando de principios maravillosos bíblicos que nos ayudan
a ser las personas que Dios diseñó que seamos. Por lo demás, gracias y Dios te va a sorprender.